Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo van? Buenas noches, ¿cómo le Hola, va? buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Hola, ¿cómo les va? Bueno, me presento, mi nombre es Luciana, yo voy a estar a cargo de lo que son las clases sincrónicas, ¿sí? Estuve viendo sus presentaciones en el foro de presentación. Y un poco la idea de esta primer clase es comentarles un poquito cuál es la idea, ya sea del trabajo que se va a hacer respecto a normativa en sí durante el curso, algunas cuestiones técnicas que tienen que ver con cómo nos vamos a manejar y demás. Y vamos a ver una primer clase a modo de introducción de un ejemplo práctico de alguna normativa que es un poquito la idea a modo de comenzar con el tema, ¿sí? Buenas noches, Hugo, ¿cómo andás? Puede ser que no tengas habilitado el micrófono de tu dispositivo. A mí me figura que está emitiendo sonido mi micrófono, así que debe ser algo del dispositivo, ¿sí? O de cómo tenés regulado el Zoom, ¿sí? Bueno, les comento un poquito la idea. El curso, como vieron, más o menos son 2 meses, ¿sí? Y va a estar organizado así. Principalmente la idea, para los que no hayan hecho antes un curso en esta modalidad nueva de e-learning, eh, es más que nada autogestivo el curso. Yo ahora les voy a pasar que me anoté acá las otras clases que vamos a tener. Son en total 5, ¿sí? Y son más o menos cada 15 días. La idea es una asistencia a las clases. Más cerca al final nos vamos a enfocar más a cuestiones de redacción. Vamos a ver algún que otro caso práctico, sobre todo las primeras clases siempre son de casos prácticos, en realidad de cuestiones que llegaron a legislarse, ¿sí? Como para ir adentrándonos en el tema, quiero ver si tenía bien anotadas las clases, a ver, ahí se las paso por el chat. Son en total 5 clases las que tenemos, ¿sí? Pero principalmente es autogestivo, ¿sí? Ustedes van a tener un cronograma, que está ahí en la página del campus, ya lo estuvieron chusmeando, donde van a poder ir visualizando más o menos qué unidad toca en función de las fechas, ¿sí? ¿Esto qué significa? Por ejemplo, van a ver que desde el día, no sé, 3 del 8, por ejemplo, ahora supuestamente estamos en la fecha que sería la primera unidad, ¿no? Entonces, más o menos cada una semana cambia lo que vendría a ser el cronograma de qué unidad toca, ¿sí? Durante el transcurso de esa unidad es una guía para que ustedes tengan de poder leer el material obligatorio, que es el PDF que se encuentra dentro de cada uno del campus, ¿no? De cada una de las partes y ver el material de complementario, las unidades que haya foro, participar de los foros, que principalmente en general se encarga Gabriela de estar con eso y también con la corrección de los trabajos. Eh, y básicamente eso, ¿no? Es estimativo, porque si ustedes leen todo, digamos, nosotros vamos habilitando cada vez que se pasa un nuevo módulo, las 4 unidades juntas, si las quieren, después se manejan ustedes como pueden. Es importante, sí, que los que haya foros, más o menos, participen en la semana que toque esa unidad, para más que nada estar en sintonía, porque capaz que después comentan y están en otro tema o lo que fuera, pero más que nada por eso, ¿vieron? Y bueno, la idea de estas clases es como hacer de un espacio más para poder encontrarnos y demás. Hubo un par que me consultaron el tema de la presencialidad. En las clases no se toma asistencia. Si alguno no puede venir a alguna, claramente, como son clases que los horarios saben una vez que se anotan y son más de asistencia y son con bastante, digamos, que la frecuencia es bastante laxa, es decir, cada 15 días, no hay problema, a las 2 horas más o menos de finalizado, generalmente es un poquito antes, pero bueno, a las 2 horas de finalizada cada clase, en el mismo recurso por el cual ustedes pudieron acceder, va a aparecer la misma clase grabada, así que si no pueden asistir, la pueden ver grabada y si hay alguna duda o consulta, tenemos el espacio de foro de consultas, tenemos los foros, y también tenemos el mail interno del campus, que me pueden escribir por ahí, o a Gaby, siempre le vamos a contestar, generalmente en menos de un día ya contestamos, porque bueno, estamos también con otras cosas,
en lo que es el campus y entramos regularmente. Así que cualquier duda, tienen todos esos medios para poder comunicarse, ¿sí? Básicamente, la idea de que con este curso es que puedan elaborar una normativa, ¿sí? Va a haber 3 instancias y 3 trabajos prácticos, pero que se van a ir complementando. Se van a ir complementando, si ya pudieron leer el primero. La fecha de entrega sí es muy importante porque está habilitado hasta ese día, si al día siguiente generalmente se corrige. Eso sí, la fecha de los entrega de los trabajos tenga presente. Y más que nada cada trabajo se entrega cada 4 unidades, es decir, se cierra un módulo, se entrega el trabajo y se habilita el siguiente módulo y las 4 siguientes unidades, ¿sí? Entonces, a medida que vayan avanzando, van a ir elaborando su propia normativa. ¿Qué normativa? Puede ser desde una ordenanza municipal hasta una ley, eso no hay problema, no se les va a pedir algún tipo de normativa en particular. Digamos, lo mismo con el tópico, pueden elegir el que ustedes quieran, lo importante es ir a partir de que vayamos incorporando el material teórico, poder volcarlo. Vamos a ir desde bastante general, como les decía, la idea es que sea un proceso paulatino, ¿sí? En general entiendo, y en general pasa en este tipo de cursos, es que es bastante heterogéneo el público de distintas profesiones, no, digamos, desde que ocupan cargos públicos o diferentes cuestiones, pero no todo en general, digamos, la mayoría o no todos de los que participan tienen una formación relacionada al derecho. Entonces la idea es que, digamos, vayamos avanzando en esas cuestiones, si bien no está tan vinculado a cuestiones de derecho, hay ciertas nociones que tenemos que aclarar desde un principio, como las que vamos a ver hoy, de cómo se conforma el Poder Legislativo y demás, y el caso particular en realidad, pero entender eso, ¿no? Que en general, como pasa con cualquier de estos cursos específicos y en nivel de institución superior, vienen de muchas áreas. Está buenísimo porque cada uno desde su lado aporta algo nuevo y a mí me encanta porque como siempre son muy multidisciplinares en general, cada uno desde su perspectiva aporta un punto de visión o algo desde su formación, desde el cargo que ocupe o desde su profesión, que aporta mucho a los encuentros, a los foros, y siempre se aprende algo nuevo y es muy enriquecedor, ¿sí? Pero eso, ¿no? Que vamos a ir bien cómo están pensados en general todos los cursos de e-learning de UTN, desde ir desde una parte bastante introductoria a ir avanzando en contenidos y en especificidad, ¿sí? Eso más que nada, ahí eso, anótense las clases, igual yo siempre, como hice hoy, el mismo día, excepto el día, los que son a las 10 de la mañana, que nada más es un sábado, si es a las 10 de la mañana es un sábado, porque se trata de hacer en el horario que más pueda la gente, y que claramente los docentes también puedan, entonces si es en la semana, generalmente es a las 19 y demás. Esta es una clase particular que fue, pero porque por un tema de horarios y demás, justo se pudo en este horario. Pero luego siempre son a las 19 y si es un sábado es por la mañana, ¿sí? Así que bueno, eso garantiza, y que tiene de bueno es que la mayoría de las veces, la mayoría, como les decía, puede asistir más gente que si fuera a la mañana o en otro contexto, ¿sí? ¿Qué me estoy olvidando? Bueno, básicamente eso, es como que es un proceso de elaboración que van a tener, que va a ser continuo, y eso es lo que tiene bueno este curso normativo en particular, es que el mismo trabajo se va agregando al anterior, entonces es como bastante llevadero y además con las correcciones que van teniendo va bastante encaminado. La verdad que ya he transitado con otro grupo, con otros grupos, este curso, y se han llegado a hacer proyectos muy interesantes, claro, siempre es de una parte ficticia, ¿no? Pero cuestiones muy innovadoras, para que entiendan que en general, digamos, no es tan regular, digamos, es bastante abierto el espacio para que ustedes elijan qué realizar. Inclusive un alumno la otra vez que quiso como un propio desafío personal, inclusive hizo una normativa para lo que es Naciones Unidas, ¿sí? Digamos, ya se fue del marco inclusive estatal y digamos del propio país, y fue un desafío que quiso afrontar y la verdad que fue excelente, y eso, digamos, ustedes
mismos eligen eso, no hay problema. Me olvidé, tema promoción, los trabajos prácticos son 3, tienen nota numérica, ¿sí? Si entre los 3 tienen un promedio igual o superior a 7, no hacen trabajos finales, la idea igual siempre se apunta, digamos, a que se pueda realizar eso, para que ustedes tengan la posibilidad, y ya son 3 trabajos en 2 meses, que es un montón, pero bueno, es eso, ¿no? Para que tengan en cuenta de poder ponerle empeño, aunque sea así se evita la estancia final y realmente pueden aprovechar cada uno de los puntos porque están avanzando un montón para el siguiente paso, así que está bueno eso, ¿sí? ¿Qué más? Ya les dije lo de los trabajos, lo del cronograma, el tema del campus. Bueno, básicamente eso. Este espacio, como les decía, es más que nada un lugar de encuentro, de asistencia, que se va a complementar junto con el foro y las cuestiones que vamos a ir viendo. No es que acá vamos a ver todos los temas que se traten, como les decía, es un curso principalmente autogestivo, es muy importante el encuentro y se considera así, por eso que está este espacio, pero también capaz que vemos cosas acá que no están en, algunas sí, porque consideramos muy relevantes, que van a estar dentro de materia lectura obligatoria, otros adicionales, o cuestiones más para abrir el debate, o cuestiones prácticas que también hacen, porque al ver tanto a veces de normativa y encima teórico, está bueno poder hacer un hincapié en algo práctico. Vamos a tener una clase también que tiene que ver con normativa relacionada a la corrupción, que está muy bueno. Y en fin, digamos, es un espacio de encuentro y de asistencia a un proceso que, recordemos, es principalmente autogestivo, así que eso más que nada lo hago en paralelo para que no se duerman, porque pasa que está bueno que puedan seguir al día más o menos la lectura, que puedan ir consultando dudas por el chat interno y demás, porque a veces capaz que se encuentran que abren una vez cada 2, 3 semanas y de la nada se les viene todo el trabajo práctico encima y se vuelve, digamos, es muy importante que ustedes puedan manejar el timing, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Estuve leyendo sus presentaciones, como les dije, un gusto a todos. La verdad es que, nada, siempre para mí un placer poder compartir clases con ustedes y poder conocer a más gente, a nuevos profesionales. ¿Tienen alguna duda de todo lo que dije de la parte administrativa? ¿Se entendió todo bien? ¿Cómo se maneja el curso? ¿Cómo nos vamos a manejar? Eh, por suerte, lo que me encantó es que no tuvieron problemas para ingresar. Siempre el primer día es un tema, con el tema del Zoom, de que no pueden ingresar, del link, perdón, los estoy... ahí va. Los está desbloqueando. ¿Alguna duda de lo que vimos hasta ahora? ¿Se entendió bien? Voy a fijarme por las dudas que alguno no puede ingresar y quedó trabado por ahí en la virtualidad al mail del campus. A ver si alguno me puso algo. No, excelente, no lo puedo creer. Buenísimo, buenísimo que se haya podido ingresar rápido. Bueno, ¿alguna duda de alguno de este espacio, de cuál es la idea, de cómo nos vamos a manejar? El tema de las ideas pueden ir pensándolas. Yo sé que enseguida pasa que lo más difícil del primer trabajo no es tanto elaborarlo porque, digamos, es, como les decía, va adquiriendo dificultad a medida que va pasando el tiempo, pero el tema de la idea, de qué hacer, no sé, eso como quieran ustedes, capaz que hay algún tópico, yo sé que varios de ustedes seguramente por este curso en particular trabajan en algún sector público, pueden sacar ideas de ahí o de alguna normativa que les interese, algún tópico, porque la verdad es que han elegido de todo muchas veces. Por ejemplo, hace poco hubo una chica que hizo un trabajo muy interesante con lo que es la ley del etiquetado de las marcas. Vieron que en Chile está esto que le pone las cuestiones nutricionales y los pentágonos, los hexágonos a la comida, que ahora se está viendo de ponerlo acá. Había una chica que hizo un trabajo sobre eso. El tema puede ser lo que se les ocurra a ustedes, que quieran legislar o que quieran incluir en una norma, ¿sí? Eso seguro. Bueno, me alegro entonces que se haya entendido todo perfecto. Bueno,
entiendo que ya es bastante tarde y encima es lunes, así que si quieren empezamos con la clase, así vamos viendo cuál es la idea, ¿sí? Vamos a hacer un repaso bastante general con una ley que todos conocen, que es el tema de la que se aprobó ahora en diciembre, ¿sí? De la interrupción voluntaria del embarazo, porque es una ley que todos conocen y de manera introductoria, sobre todo para los que no tengan una base de derecho, está bueno como para entender un ejemplo, ¿sí? De una técnica de lo que es la legislación aplicada a un caso, ¿sí? Por eso es que siempre nos gusta empezar con alguno de estos. Me pasaba antes de empezar con un tema que era con la repatriación de activos y se pegaban un aburrimiento, así que cambié a este tema, que por lo menos generalmente lo conocen, ¿sí? No vamos a no vamos a poner manifiesto ninguna idea política ni nada, sino bastante con la idea, digamos, bien externa para poder ver el tema de la aplicación, pero para entender cómo un tipo de movimiento social llega a legislarse, ¿sí? Entendiendo siempre que cualquier normativa que surja tiene que ver, como es propio en cuestiones vinculadas al derecho, con las necesidades culturales de ese momento en esa sociedad en la que estamos inmersos, ¿sí? Entonces, como para que entiendan un poco, está bueno ver estos casos aplicados en lo que son las primeras clases, como para que entiendan un poco de qué ideas se les pueden ocurrir para lo que es la normativa, ¿sí? Y bueno, más que nada por eso. Bueno, vamos a empezar un poquito con algunas cuestiones básicas, ¿sí? Tenemos que entender a la técnica legislativa, la podemos clasificar en dos cuestiones. Por un lado, la interna, que tiene que ver cómo redactamos, ¿sí? Eso es muy importante desde la parte de la comunicación, ¿sí? De cómo transmitimos una idea. Hay una comunicación particular que se va a usar en el ámbito normativo, que va a ser distinta al ámbito periodístico, un montón de cuestiones, ¿sí? Como comunicador social vinculado, por ejemplo, a lo que es la parte legislativa, que debe entenderse, no tiene que dar lugar a dobles interpretaciones, ¿no? Estas cuestiones que se escuchan mucho y que una mala redacción puede hacer después que haya o vacíos legales o inconvenientes que lleven a jurisprudencia o un montón de cosas. Y está bueno, desde que lo vamos a ver, digamos, lo que es la parte comunicativa de cómo transmitimos lo que queremos legislar para que digamos, evitemos que sean estas cuestiones, ¿sí? Y por otro lado, cuando hablamos de técnica legislativa, también desde la parte externa, nos vamos a referir a la organización y funcionamiento de los órganos legislativo y ejecutivo, al contenido y forma, ¿sí? Hay una forma que también vamos a ver, a indagar respecto a eso, y una formulación y tratamiento de la propia normativa, ¿sí? Yo siempre que doy clases tengo acá abierto el chat, ¿sí? O ustedes me pueden hablar, interrumpir con alguna duda, no solamente duda, eso claro, ¿no? Algún ejemplo o algo que quieran acotar que haga o que sea interesante para los demás, algún caso particular de algo que les venga a la mente cuando hablamos de algo, lo pueden hacer. La idea es que participen, que aprovechen el espacio, más que nada si pueden asistir en sincronicidad. Así que yo siempre tengo el chat abierto, cualquier cosa que quieran decir o me lo dicen o si están trabajando, lo que fuera, lo escriben por el chat, ¿sí? Bueno, esto es una cuestión que capaz que para algunos... perfecto, ahí María Florencia dice algo muy interesante y muy cierto, que tiene que ver con los tratados que tienen jerarquía constitucional. Con la última reforma de la Constitución, y esto está bueno y también lo vemos mucho cuando se estudia desde la parte de seguridad internacional y lo que se apunta ahora con las amenazas transnacionales y demás, desde la última reforma de la Constitución, ¿sí? Hay ciertos tratados, ¿sí? Que están principalmente vinculados a cuestiones de derechos humanos, ¿sí? Naciones Unidas y demás, que fueron numerados como con jerarquía constitucional, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Más que nada para los que no vengan del lado del derecho, significa que estos tratados van a tener la misma jerarquía que la Constitución, es decir, que todas las normativas que vengan por debajo no pueden contradecirlos, ¿sí? O sea, que las leyes nacionales, luego las leyes provinciales, decretos, ordenanzas, etcétera, y cada una que venga por debajo no puede contradecir al de arriba, hacia lo que es la pirámide. Esto significa que cualquier
normativa que se emana del país no puede contradecir estos tratados que enumeró Florencia, que bueno, están enumerados desde ese momento, después se fueron involucrando algunos y demás, esto se hace por proceso legislativo, pero bueno, a grandes rasgos eso, ¿sí? Y esto es interesante y es un punto a tener en cuenta, sobre todo si alguno no lo tenía en cuenta, y lo mismo para lo demás, si una ley nacional, por ejemplo, una ley de una provincia no puede contradecir una ley nacional, ¿sí? La numeración, otra cosa que comenta Florencia, no es taxativa, justamente se pueden ir involucrando, claramente es algo que tiene que ver con una adquisición de derechos, con cuestiones que tienen que ver principalmente a derechos humanos, entonces a medida que pasan los años van surgiendo nuevos tratos internacionales y demás, y que entran en esta definición, ¿sí? Ahí justamente, como menciona Florencia, pueden sancionarse por la mayoría que tienen que ver, en ese artículo se menciona respecto a la cuestión legislativa. Y otra cosa importante para que tengan en cuenta, esto digamos, es muy importante marcarlo en la primera clase con respecto al contenido que ustedes vayan justamente a ver en el proceso de la normativa que vayan a aplicar. Porque, por ejemplo, si quieren realizar algo, van a tener que hacer un proceso investigativo. No pueden realizar una ley provincial, por ejemplo, que contradiga algo que diga una ley nacional, por ejemplo, dentro del mismo tópico, ¿no? Y lo mismo, obviamente, no van a poder hacer una normativa que sea anticonstitucional ni nada por el estilo, entonces era importante tener en cuenta esto, ¿sí? Muchas gracias por la participación, me encanta que vayan hablando y comentando cositas. Otra cosa importante que es relevante que todos sepamos, y de esta manera introductoria, es cómo se elabora una ley en democracia, ¿sí? Para poder elaborar una ley, ¿sí? Podemos presentar un proyecto en una mesa de entrada a las cámaras de diputados o el Senado, ¿sí? Se va a hacer un tratamiento a las comisiones, es decir, que un proyecto pasa a una o más comisiones de asesoramiento, que emiten un dictamen, y en ocasiones digamos, es un tema de gran urgencia o de relevancia, pueden ser tratados en doble tabla, que es en el recinto, sin que haya pasado previamente por comisiones. Y bueno, esta cuestión que las comisiones van debatiendo diferentes tópicos, ¿sí? Donde cuando se va citando diferentes profesionales de la materia y demás. Y después tenemos el debate parlamentario en ambas cámaras, ¿sí? Recordemos que tenemos ambas cámaras, se refiere a Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ¿sí? Acá es un proceso que tiene que ver con cómo se va a aprobar un proyecto de ley. Si en la Cámara de Origen se aprueba y se aprueba la Cámara de Revisora, se sanciona el proyecto aprobado por la Cámara de Origen. Si en la Cámara de Origen se aprueba, esto se refiere a que puede iniciar, o digamos, se inicia la Cámara de Diputados, sería la Cámara de Revisora, la Cámara de Senadores y viceversa. A eso se refiere, ¿sí? Y si se rechaza o se desecha el proyecto no puede volver a tratarse en las sesiones de este año, ¿sí? Eso es lo que había pasado con la cuestión aplicada que vamos a ver ahora. Si se rechaza desde la Cámara de Origen, ya directamente el proyecto tampoco puede volver a tratarse en las sesiones de ese año, pero si se aprueba el proyecto y se adiciona o corrige este proyecto por la mayoría absoluta, es decir, por 2/3 de los votos de la otra Cámara, va a volver a la Cámara de Origen, ¿sí? Si la Cámara de Origen aprueba o acepta esas modificaciones, se sanciona el texto aprobado por la Cámara Revisora, es decir, con las modificaciones efectuadas. Y si la Cámara de Origen insiste en la redacción originaria, tiene que alcanzar la misma mayoría o una superior de la Cámara Revisora para que se sancione como ley el proyecto originario, ¿sí? Esto es un caso particular, pero es importante aclarar lo que pasa cuando sucede este tipo de cuestión, ¿sí? En caso de no lograrlo, queda sancionado el texto aprobado por la Cámara Revisora, ¿sí? A ver un segundo. Que ahí está, no me aparecía el mouse. Ahora, otra cuestión importante. Una vez que las cámaras sancionan el proyecto, una vez digamos que está aprobado por ambas cámaras, pasa el Poder Ejecutivo, y el presidente de la Nación puede, por un lado, aprobar y promulgar la ley, o vetar la ley de forma total o parcial. Cuando apruebe y promulga la ley, se completa el proceso legislativo, ¿sí? Eso puede hacerlo por medio de un decreto o bien promulgación de hecho.
ya que el presidente no se pronuncia pasados los 10 días hábiles desde que se comunicó la norma, se promulga automáticamente. ¿Sí? Eso igualmente es así. Pero en caso de veto parcial, puede promulgar parcialmente la parte que no vetada cuando no desvirtúe el espíritu del proyecto sancionado. ¿Sí? Eso depende justamente de la sustancia propia, del fondo del proyecto y demás. Hay que ver caso por caso. Y en caso que el presidente vete la ley, el proyecto vuelve al Poder Legislativo, que puede aceptar el veto o insistir con la sanción, ¿no? Y si ambas cámaras cuentan con los 2/3 de los votos que imponen el criterio inicial, igualmente se promulga aunque el presidente no esté de acuerdo. ¿Sí? Esas son algunas cositas que está bueno tenerlas en cuenta. Ahora, vamos a ir adentrándonos un poco en algunas cuestiones. Por un lado, la presentación de proyectos, ¿sí? Cuando hablamos de iniciativa legislativa, tiene que ver con la facultad que existe de presentar proyectos de ley, ¿no? Que corresponde a los diputados, senadores y al presidente de la Nación, ¿sí? La última reforma también, de 1994, incorporó lo que se llama iniciativa popular. Lo que permite es que los ciudadanos presentar proyectos de ley ante cámaras de diputados siempre que cumplan con los requisitos que la ley determina, ¿no? Y si el proyecto ingresa al Congreso por Cámara de Diputados, esta se convierte en la Cámara de origen y, del proyecto, y el Senado pasa a ser la Cámara revisora, ¿sí? Bueno, y al revés, lo mismo, ¿sí? A eso nos estamos refiriendo. Ahora, vamos a hablar un poco, a ver, un segundo, no me aparece, a ver. La iniciativa popular debe deducirse en un escrito, ¿sí? Y tiene que tener la petición redactada en forma de ley, una exposición de los motivos, ¿sí? Por la cual está fundada, el nombre y domicilio de los promotores de la iniciativa, los que van a poder participar de las reuniones, de esto que hablábamos de la comisión y demás, de acuerdo al reglamento que fije las mismas, la descripción de los gastos y origen de los recursos que se ocasionan durante el periodo previo a presentar el proyecto de iniciativa popular, y los pliegos de las firmas de los peticionantes con la aclaración del nombre, apellido, tipo, número de documento. También ahí está prefijado, digamos, la cantidad y representativo. Recordemos que esto se va a tener que ser representativo según las jurisdicciones que abarca el proyecto y demás, ¿sí? Pero un poquito era como para ver esas cuestiones. La iniciativa popular requiere una firma, esto que hablaba antes, que no sea inferior a 1,5% del padrón electoral utilizado para la elección de diputados nacionales, y tiene que representar por lo menos 6 distritos electorales dentro de digamos, depende del alcance de la normativa que se presente ante quién. Cuando la materia de la iniciativa sea de alcance regional, el requisito porcentual se cumplirá considerando claramente únicamente el padrón de las provincias que componen dicha región, sin tener en cuenta la cantidad de distritos, ¿sí? Ahora vamos a empezar un poco con el caso particular que vamos a ver hoy, ¿sí? La campaña en sí. Digamos, la idea es hacer una revisión histórica, pero justamente para ver lo que acabamos de ver aplicado a este caso, ¿no? La idea, como les decía anteriormente, es aplicar. Vamos a ver dos clases o 3 nada más de aplicación, después vamos a meternos de lleno en redacción y en cuestiones más de fondo y de forma relacionado a lo que ustedes vayan a elaborar, pero está bueno y nos demostró que sirve para que los alumnos despierten ideas, que es lo más difícil a veces, ¿no? Sobre qué realizar la normativa. Este caso, por ejemplo, la campaña en sí empezó en el 2005, ¿sí? Fue elaborado colectivamente en el año 2006, durante una plenaria nacional en la ciudad de Rosario. Fue presentado en la Cámara de Diputados de Nación, tanto en el 2007 como en el 2009. Y en marzo del 2010 se presentó nuevamente y cuenta con la firma de 50 diputados y diputadas de todos los bloques con representación parlamentaria en ese momento del Congreso Nacional, ¿sí? Acá un poquito la cronología. Y esto está bueno para estudiarlo, ¿sí? De diferentes movimientos sociales y demás que luego se llegan a legislar, respecto a poder entender un poco cómo es que culturalmente o cuestiones llegan, digamos, al marco de buscar la regularización o mismo esto, la despenalización y demás, respecto a un tópico, ¿no? Si vemos la cronología, vemos que, bueno, esto situado a nivel contexto Argentina, por si hay alguno que no es de Argentina. En 1886, hasta ese año el aborto estuvo plenamente castigado en todos los casos, ¿sí? En 1903, estamos hablando de hace 120 años casi,
Una reforma del Código Penal estableció casos de tentativa de aborto no eran punibles, ¿sí? En 1921, el artículo 86 del Código Penal establece los casos en los que no se debe penar la interrupción del embarazo, que es cuando corre peligro la vida y la salud de la mujer, cuando el embarazo fue fruto de una violación, ¿sí? Esto es el texto, digamos, la parte de manera textual, ¿no? O de un atentado contra el pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. Esto es lo que justamente está manifiesto en este artículo 86, ¿sí? Esta versión, después de idas y vueltas legislativa, es la que rige hasta hoy. A ver, dice rige hasta hoy porque justamente esto fue escrito antes de diciembre, ¿sí? Es por eso que está así. Hoy en día estamos hablando de lo que sucedió en diciembre, que cambia estas cuestiones, ¿sí? En el 2003, por primera vez, es el Encuentro Nacional de Mujeres, se realiza el taller, la asamblea, la marcha, pidiendo la legalización y pensando en estrategias de incidencia. Surge el tema del pañuelo verde, que identifica la lucha en Argentina, por el derecho aportado de las católicas, por el derecho a decidir, en cuanto a su campaña particular. El 28 de marzo se lanza la campaña y una junta de firmas que será entregada al Congreso de la Nación, y en paralelo una gran marcha con presencia de las personas en todo el país. Esto es para entender justamente los movimientos sociales, cómo también hacen a la presión respecto a ciertos tópicos, ya sea desde la repercusión a los medios, como cuestiones que tienen que ver con cosas legislativas, ¿no? Como ha pasado con otros puntos respecto digamos, en el transcurso histórico, en su momento la repercusión y las campañas que tuvieron que ver con el matrimonio igualitario y demás, ¿no? En 2006, la campaña formula su primer proyecto de ley, ¿sí? En 2007, la campaña presenta de manera simbólica, ¿sí? Simbólica se refiere por esta cuestión de que no iban a alcanzar, digamos, sabiendo que iba a quedar ahí, pero que es importante con respecto a iniciar el accionar. El proyecto de ley, que no logra el Estado parlamentario, el 17 muere, fíjense qué importante a veces cómo diferentes casos repercuten también, ¿no? El 17 de mayo de ese año muere Ana María Acevedo, que había tenido un embarazo temprano, le habían detectado cáncer de maxilar, el tratamiento oncológico era incompatible, ¿sí?, con la continuidad de su embarazo, por lo que pidió que se le practicara un aborto para salvar su vida. Los médicos se negaron, falleció, digamos, este es el caso para contextualizar. Y entonces empieza a hablar, debido a este caso, hace que los medios y demás empiecen a hablar más respecto a este tópico, ¿no? En 2008 se presenta formalmente el proyecto, obtiene estado parlamentario. A partir de ahí, cada 2 años, que es el tiempo que se agota la posibilidad de tratamiento en el registro del Congreso, se presenta el proyecto, ¿sí? En 2011, el Comité de Derechos de las Naciones Unidas lo que hace es condenar al Estado argentino por no haber garantizado justamente el acceso al aborto a la joven con discapacidad embarazada en 2006, producto de una violación, a pesar de contar con un fallo en el Tribunal Superior de la Provincia de Buenos Aires. La práctica no se llevó a cabo en un hospital público y debido a la movilización de las organizaciones, se llevó a cabo en el sistema privado, ¿sí? El comité consideró que la obstrucción del aborto permitido del Código Penal constituyó una violación de los derechos humanos de la joven y ordenó al país proporcione medidas de reparación que incluyan una indemnización y toma de medidas para evitar que se cometan violaciones similares en el futuro, ¿sí? Esto es relevante acá con respecto a la incidencia de lo que es el derecho internacional, ¿sí?, correspondiente al tópico. Además de que, ahora vamos a ir viendo, pero en lo que respecta a los últimos años, ¿sí?, hubo muchos movimientos en lo que fue América Latina y a nivel mundial respecto a este tópico, que eso también a nivel internacional hace claramente una incidencia en lo que es el derecho nacional. El acto de reparación se hace en el 2014, debido a este hecho se puntualizó la ausencia de legislación específica, ¿sí? En 2012, este caso es conocido, el fallo del caso FAL, que determina que las mujeres violadas podían acceder a la interrupción legal del embarazo sin pasar por un proceso judicial, y exhortó a las provincias que sancionaran protocolos que facilitaran su práctica, ¿sí? Correspondiente al fallo FAL, es un caso de una mujer que fue abusada sexualmente por su padrastro cuando tenía 15 años, su madre recurrió a la justicia para que su hija pudiera realizarse un aborto en el hospital público,
su reclamo fue rechazado en primera y segunda instancia en la justicia de Chubut, y cuando la joven cursaba la semana 20 de embarazo, intervino el Tribunal Superior de Justicia, se encuadró el caso como uno de los supuestos del aborto no punible, del artículo 86 que habíamos visto antes, ¿sí? Y que permitió que se le realizara el aborto, ¿sí? Fíjense que la última parte decía esto, ¿no? Si el embarazo proviene de una violación, un atentado al pudor cometido sobre una mujer idioto demente, como le decía, está redactado en ese momento y demás. En este último supuesto generó diferencias de interpretación durante décadas, ¿sí? Por diferentes cuestiones relacionadas a basarse, fíjense qué importante, ¿no? En basarse justamente la importancia de la redacción, debido a que en un texto corto, como puede ser esta cuestión tipificada en el Código Penal, hay que interpretar un montón de cuestiones, digamos, tiene que ser lo suficientemente abarcativo y específico para poder interpretar las diferentes cuestiones que puedan devenir o que puedan tener que ver con esto, ¿no? La sentencia determinó que cualquier aborto de un embarazo producto de una violación, sin importar la salud mental de la mujer, no es punible, ¿sí? ¿Qué se refiere a esto? Porque fíjense que hizo un atentado al pudor o violación sobre una mujer idiotemente. Eso significa que cualquier persona que no tuviera una disminución en sus capacidades o lo que fuera, ¿sí? O capacidades diferentes, no entraría a la clasificación. Esto es lo que se debatía. Entonces, con este fallo, lo que se interpreta es que cualquier abuso sexual es, sin importar la salud mental de esta persona, que haya sido abusada, si el cuerpo gestante que haya sido abusado, se va a tener en cuenta como una interrupción donde no entraría dentro de lo que es este artículo, ¿sí? En 2018, la Cámara de Diputados aprobó media sanción del proyecto, con 129 votos a favor y 125 en contra y una abstención. El proyecto fue rechazado en el Senado, hubo 38 votos negativos, 31 positivos, 2 abstenciones y una ausencia, ¿sí? Y como vimos al principio de la clase, cuando se rechaza, ¿sí? Pasa eso que no se puede volver a debatir ese año, ¿sí? En 2019, el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a interrupción legal del embarazo tiene un rango legal, ¿sí? La campaña vuelve a presentar el proyecto, ¿sí? Que en ese momento tenía estado parlamentario, como les decía, esto fue redactado antes, y en el 2020 el presidente envía al Congreso un proyecto de interrupción legal de embarazo, que fue el año pasado, ¿sí? Esto son unas notas recortadas, digamos, usé directamente para entender diferentes cuestiones. Una vez me parece interesante, digamos, poner así textual cómo se expresaron en su momento diferentes cuestiones. Y por ejemplo, esto es una nota del 2019, porque ustedes dicen, ¿por qué si todos los años se debate, en el 2019 no se debatió? Y tiene que ver justamente por el tema de las elecciones, digamos, lo que es la elección presidencial y demás, no se debatió, ¿sí? Lo que dice la nota justamente es que no quería que la discusión atravesara la campaña, que se dé espacio a la exposición para despotricar el gobierno de Cámara, por eso le decía, lo uso textual, pero me parece interesante porque es un medio nacional, entonces pongo textual en las notas a veces. Las crisis económicas contribuyen a la postura, como no cambió nada con respecto al anterior año, se descuenta el resultado, será el mismo además, porque no había habido cambio respecto a la distribución de lo que son las elecciones, digamos, de lo que es el poder legislativo, ¿sí? Y otra cosa importante a tener en cuenta son el tipo de sesiones. Tenemos sesiones ordinarias y sesiones extraordinarias. Y ahora vamos a ver por qué lo vamos a ver ahora. Las sesiones ordinarias son las que se llevan a cabo durante el periodo ordinario de sesiones, que va desde habitualmente, ¿sí? Con el tema de la... Ay, perdón, es que se me sale el mouse. Con el tema de la cuarentena eso cambió, pero bueno, cambió todo en todos los ámbitos. Y puede ser de tablas o especiales según estén dentro o fuera de los días y horarios que están fijados, ¿no? Para sesionar. Y extraordinarias son las que llevan a cabo fuera del periodo ordinario y que son convocadas por el Poder Ejecutivo, ¿sí? Extensión de sesiones. El gobierno, esto está también textual, por eso es el tiempo verbal, ¿sí? El día 1 de diciembre se volvió a extender las sesiones ordinarias del Congreso, se prorrogó hasta el 11 de diciembre con el nuevo decreto, y el objetivo era no retrasar el debate del proyecto, estoy hablando del 2020, ¿no? Aplicando esto que vimos recién. El proyecto de la legalización para el 17 de noviembre al Parlamento. Entonces generaba mucha expectativa y demás.
Las sesiones ordinarias entonces fueron prorrogadas hasta el 3 de enero, mientras que el periodo extraordinario quedó del 4 de enero al 28 de febrero de 2021, con la última extensión del debate, ¿no? Que iba a quedar afuera por el poco tiempo de margen, ¿sí? El reglamento de la Cámara Baja dice que puede emitir dictamen de comisión hasta 10 días antes de la finalización de las sesiones ordinarias. Es por eso que se traslada ese tiempo, ¿no? Para entender la parte teórica, lo práctico. Esa letra que está contenida en el artículo 106 iba en contra del plan de tratamiento que estaba establecido. Es por eso que se realiza esta acción. Una sesión prevista para el 10 de diciembre y con dictamen el 4, por lo que no se podrían cumplir los 10 días de antelación, ¿sí? La ley de esto ya fue adicionado, lo adicionamos cuando salió, porque digamos, siempre tratamos de usar proyectos de ley que sean, como también lo vemos en modernización del Estado y demás, que estén en boga o que los alumnos sepan, porque hay muchas leyes que todo el tiempo salen y demás, y como hay gente que viene de distintos ámbitos, siempre usamos cuestiones que sean bastante nuevas, que hayan salido recientemente y que sepan todos como para ver la aplicación e interiorizarnos más en algunas cosas, ¿sí? Y de diferentes áreas, ¿sí? Después, por eso les decía que hemos utilizado el tema de repatriación de activos, pero bueno, hay temas que participan más y hay temas que participan menos. La ley de interrupción voluntaria del embarazo, entonces quedó como número 27.610, fue sancionada por el Congreso el 30 de diciembre de 2020, se promulgó, ¿sí? Por el tiempo que hablábamos anteriormente, el 14 de enero del 2021, fue aprobado por la Cámara de Diputados por 131 votos afirmativos y 117 negativos, y en la Cámara de Senadores por 38 votos a favor y 29 en contra, ¿sí? Y un poquito como para que tengamos en cuenta algunas cuestiones, disculpen, algunas cuestiones importantes a la hora de que una cuestión, ¿no? Llegue a, y que vimos en el día de hoy, para que una cuestión llegue justamente a legislarse, son diferentes puntos que fíjense que nosotros pasamos por todos en esto breve que vimos, ¿no? Ya sea las sesiones previas, porque había llegado a sesiones ordinarias anteriormente en 2018, la jurisprudencia, los casos que vimos, ¿sí? Estas cuestiones que empezaba a haber fallas respecto a vacíos, más que nada no fallas desde la parte sustanciosa de la parte del fondo, sino de cuestiones de doble interpretación con respecto a la forma. El marco internacional, esto que vimos de la ONU, las protestas y luchas sociales, vimos cómo se fue conformando en el 2005 el movimiento, también esto de la representación, el pañuelo verde que lleva también, ¿no?, a cierta identificación, los medios de comunicación, a partir de los casos que pasaron, con las luchas que se empieza a hablar en los diferentes lugares, las presiones políticas que surgen también con cuestiones de esto, en el medio tenemos cambio de gobierno, ¿sí? Si bien esto atraviesa otras cuestiones por fuera de las convencionales en cuanto a la separación o a la bifurcación de ideales, digamos, esto es como que no, digamos, políticamente no está tan definido respecto a un partido. Puede ser que estadísticamente sí, pero no como otro tipo de cuestiones. Y bueno, eso básicamente. La idea de esto es que piensen estas cuestiones, ¿sí? Y cómo atravesaron, en este caso, y como pasa también en otros casos, este tipo de cosas, ¿sí? A que se llegue a legislar, ¿sí? Sin pensar tanto la idea no es obviamente hablar sobre el fondo de la ley y lo que se contempla, sino ver cómo este tipo de cuestiones hacen que termine legislándose una cuestión, ¿sí? Pero bueno, la idea de esta primera clase era eso, bien introductoria, ¿sí? Era ver algunas cuestiones, un repaso o una idea esto del marco normativo que vimos al principio, ver todos este paso sobre este caso que es conocido, como para que nos empecemos a situar en contexto, sobre todo para los que sea el primer acercamiento a este tipo de cuestiones. Las clases en general duran 1 hora, ¿sí? Esta, bueno, es la primera y demás, pero más de 1 hora no duran, 1 hora y media, depende del tema que vemos en cada clase y las dudas que vayan surgiendo. Pero bueno, era un poco hacer un paneo general
para poder resolver estas cosas. Y bueno, justo hoy tocó bastante tarde la clase, así que bueno, era más que nada eso. ¿Alguna duda, algo que quieran agregar o decir? ¿Se entendió la idea de la clase de hoy? ¿Quedó claro? Sí, dentro de mi inicio en este curso, yo Sí. realmente estoy en foja cero. O sea, para Ujú. mí es un desafío más que importante porque requiere muchos conocimientos en esto, en normativas y legislación, así que medianamente y globalmente me queda claro, así que gracias. Perfecto, Raúl. No, la verdad es que es algo muy habitual. Este curso pasa, como pasan otros también de otros tópicos, ¿no? Pero porque, digamos, al ser un contexto de institución superior, nos encontramos siempre hay alumnos, no solamente que estudian distintas cosas o que trabajan en diferentes lugares, entonces siempre está bueno hacerlo de empezar, digamos, entendiendo ciertas cuestiones. Me parece fundamental no obviar nada, ¿sí? Poder dar lugar a explicar todo desde cero. Así que un poco es la idea, ¿no? Hacerlo así, y está buenísimo que te hayas animado a este desafío. La verdad es que tratamos de acompañar mucho en este transcurso de, de, de lo que es esto que decidieron emprender. Sobre todo, bueno, tanto Gaby como yo contestamos, y cualquier duda estamos presentes. Entendemos que es bastante autogestivo, que yo hago hincapié en eso, porque digamos, al fin y al cabo el material lectura obligatorio, los que lo tienen que leer, entender y consultar son ustedes, pero la idea es hacer este acompañamiento y también hacerlo más enriquecedor el curso y dinámico al tener diferentes espacios de encuentro, ¿sí? Así que un gusto. Y un gusto a todos. Bueno, me alegro que haya quedado claro. Les agradezco muchísimo por el tiempo. Como saben, siempre cualquier cosita, duda, de lo que fuera, me escriben al campus. A lo que sea, a mí me llegan todos los mensajes de los cursos distintos juntos, así que si me pueden aclarar, soy, el nombre me aparece, ¿no? Pero soy del curso de normativa, y cualquier duda estoy a su disposición. Bienvenidos y espero que puedan sacar provecho. Y si les sirve para hacer algo de alguna normativa que les sirva para el trabajo, adelante, genial, que aprovechen el espacio también. Sí, que eso también tiene a veces un doble beneficio. Así que, bueno, eso sería todo. ¿Alguna duda más? ¿Algo más que quieran comentar? ¿No? Bueno, bueno, entonces eso sería todo. Desde ya, buena semana. Arrancaron el lunes con todo, así que nos estamos viendo la próxima clase. Seguramente veamos una cosita de corrupción, ¿sí? Así que un gusto y hasta luego. Nos vemos. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.